revista El Telematutino, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Rubén Maldonado, él es vocero de la bancada de diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Muy buenos días. Un placer estar una vez más aquí con ustedes. Rubén, hay muchos temas, pero yo quisiera comenzar con el editorial que nosotros leímos una parte, el editorial de Diario Libre, donde el director Adriano Miguel Tejada, que fue de los redactores del borrador de Constitución, claro, que recogió las opiniones a todo el país, alerta de que hay rumores de que se quiere aderezar la propuesta de modificación constitucional de la reelección con otras cosas, como limitar las funciones de las altas cortes, el tema del aborto, etcétera. ¿Ha llegado a ustedes esos rumores? Porque en el Congreso se supone que es donde se está, es la caldera, sí, donde se escuchan todos estos temas. Así es, ciertamente me solidarizo totalmente con esa denuncia de Adriano, y creo que está muy en sintonía con lo que muchos sectores están pretendiendo hacer. Naturalmente, aprovechando este movimiento que algunos funcionarios del gobierno han comenzado a hacer rodar, pero ese movimiento no va a pasar. La Constitución nuestra es una Constitución virgen y está considerada como una de las constituciones más acabadas, solamente comparable con la Constitución de 1963 hecha por el profesor Juan Bosch. Y yo creo que sería un desatino, sería un acto totalmente equivocado si nosotros en el Congreso Nacional nos prestáramos para una modificación a una Constitución que tanto beneficio le ha dado a la sociedad dominicana. Sí, tratará solamente el tema de la reelección. Es que el tema de la reelección solamente está en la cabeza de 2 o 3 funcionarios del gobierno que entienden que Danilo ha hecho una gestión y ellos han hecho una gestión favorable para la sociedad dominicana y piden esa modificación. Pero en el Congreso Nacional ese no es un tema de agenda. Primero porque para modificar la Constitución se necesitan hay muchas cosas que hay que hacer primero. El primero, el Partido de la Liberación Dominicana, en el entendido que estuviera unificado totalmente con ese proyecto, ni aún así, que no lo es, porque habemos muchos legisladores que tenemos conceptos y criterios antireeleccionistas, independientemente de lo que crea en un momento determinado un líder del partido. Pero que yo soy un antireeleccionista, siempre lo he sido. Y una demostración de eso es que aún la Constitución de la República del 2007, permitiéndole al presidente Lionel repostularse, yo estuve con el presidente Danilo Medina, aún la Constitución lo permitía, en contra de la reelección del presidente Leonel Fernández. De manera que yo no puedo venir ahora con un discurso diferente. Tú fuiste de lo que te quedaste con Danilo Medina. Porque fueron muy pocos que se quedaron. Desde el principio hasta el fin, y cuando en el 2012 algunos funcionarios también del gobierno de Leonel, al igual que ahora, sí, comenzaron a hablar de ese tema. Y recogieron 2 millones de firmas. Yo no estaba ahí, yo estaba del otro lado. Yo estaba en contra de ese proyecto, porque yo tengo un concepto filosófico, ideológico, en contra de la reelección, que viene de militancia de la izquierda, cuando combatí inclusive el gobierno de Balaguer en aquellos últimos 10 años fundamentalmente, y los últimos años. Pero te interrumpimos en la parte de lo que yo quiero plantear es que yo creo que eso sería un acto que solamente beneficiaría a aquellos sectores que el avance que la República Dominicana hoy ha experimentado, a ellos lo ha perjudicado. Por ejemplo, ¿por qué quieren quitar la Corte Constitucional? Esos sectores. ¿Por qué quieren modificar la Constitución también para modificar el Tribunal Electoral? Porque de una u otra manera, esos tribunales, en el ejercicio de sus funciones, han hecho y han evacuado sentencias que le han perjudicado en un momento determinado. Entonces la sociedad dominicana no puede estar en ese relajo. Y yo estoy completamente seguro que el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, no se prestaría jamás para un intento de modificación constitucional tan brutalmente como sería la modificación de esta Constitución si se intentaría. Eso a mí me tiene tranquilo, yo no pierdo mi sueño en ese aspecto. Yo creo que la República Dominicana tendrá un proceso electoral normal como lo hemos tenido en los últimos procesos, que el PLD cogerá su candidato y que iremos a unas elecciones y que el presidente Danilo Medina concluirá su mandato como uno de los mejores presidentes que hemos tenido en República Dominicana.
porque real y efectivamente ha hecho una gestión de gobierno valorada y aplaudida por la sociedad en sentido general. Pero hay un impedimento constitucional que prohíbe la Constitución, y yo personalmente, bajo ninguna circunstancia, me imagino al presidente Danilo Medina haciendo en el Congreso Nacional lo mismo que hizo Hipólito Mejía para lograr su repostulación en el año 2004. De manera que yo creo que ese tema de la reelección, en lo que a Rubén Maldonado respecta, independientemente de que hayan algunos compañeros prestigiosos, muy buenos funcionarios inclusive, promoviéndola y aupándola, no tendrá ninguna posibilidad de hacerse una realidad, porque hay muchos factores que inciden negativamente para que eso se pueda efectuar. El peor factor, el factor más importante, es la misma sociedad dominicana. Ese nivel de apoyo que hoy tiene el presidente Danilo Medina se vería totalmente tronchado y mermado drásticamente si ese intento saldría a la luz pública como parte de una decisión presidencial, cosa que no sucederá. Y si el PLD como institución, ya como partido, en función de que el liderazgo político que lo encarna el presidente Danilo y el presidente Leonel Fernando decidieran eso, entonces ellos tendrán que convencerme a mí, y como a mí, a muchos legisladores que tenemos un concepto filosófico e ideológico en contra de la reelección. Pero también habría que convencer a la oposición. De manera que el problema no es tan simple. Yo oigo a algunos compañeros muchas veces que se expresan y dicen, bueno, pero eso es un asunto que debe decidirlo el comité político. No, ese no es un asunto que debe decidirlo el comité político, porque el PLD tiene un concepto, aunque no tiene doctrinariamente el aspecto de la antireelección como parte de su doctrina ideológica, pero el líder de este país, de este partido, advictan para toda la vida que fue Juan Bosch, un antireeleccionista permanente. Pero yo estuve al lado de Danilo en ese proceso y aprendí mucho inclusive de lo que significaba la reelección para los países. Entonces nosotros creemos totalmente que este problema, primero, es un problema del Congreso Nacional, pero también es un problema ideológico, porque vuelvo y repito, los que están en contra de la reelección no están en contra de la reelección per se porque están en contra de tal o cual del presidente, no, jamás. Yo soy un danilista consumado, toda la vida lo he sido. Ahora, en este momento yo entiendo que el presidente lo que debe es cumplir con sus 4 años de gobierno, que lo ha hecho magistralmente, y darle paso a que el PLD pueda postular otro candidato presidencial para la elección que viene. Yo personalmente creo y entiendo que eso es lo que debe suceder. Mire, licenciado Maldonado, el tema del momento han sido las llamadas a diferentes medios de comunicación del narcotraficante Quirino Ernesto Castillo Paulino, acusando al presidente del partido, Leonel Fernández, de haber recibido dinero de narcotráfico para la campaña del 2004. Esto tiene varios días en los medios de comunicación. ¿Qué reflexión como político le deja que este tema se mantenga tanto tiempo y las implicaciones que tiene? Mire, Jacqueline, la verdad es que nosotros tenemos que revisarlo como sociedad. Porque la sociedad que permite... Porque vamos a ver quién es Ernesto Quirino. Quirino, señores, es uno de los traficantes de drogas más importantes del mundo, de América, por no decir del mundo, que se han conocido en los últimos 50 años. Ahora, ¿qué significa ser un traficante de drogas de esa naturaleza? ¿O es que ustedes creen que son un comerciante o un empresario sentado en una oficina despachando orgánicamente, normalmente sus otros? Es un asesino. Ese individuo es un asesino de niños, de mujeres, de ancianos, de seres humanos. Es un criminal convicto, demostrado. Ese es un hombre que acumuló riqueza sobre la base de la desgracia de cientos de miles de seres humanos a nivel continental. Ese individuo no debería tener la capacidad para dirigirse a ningún ser humano. Es más, debió haber y debe existir una condena para individuos de esa naturaleza, sacarlo de cualquier tipo de contacto con la sociedad, porque su contacto simple y llanamente con cualquier ciudadano sería contaminoso. Ese individuo es un individuo de la peor calaña que existe en el ámbito de la criminalidad a nivel continental. Es un asesino confeso, es un criminal. Y resulta que en República Dominicana un excremento social de esa naturaleza puede empañar imágenes tan trabajadas, tan bien ganadas, como la imagen del presidente Leonel Fernández Reina. Un hombre que ha sido el responsable de los logros y los avances en materia de desarrollo para la República Dominicana más importantes de los últimos 50 años que se han hecho en este país. Sí.
Da pena ver cómo un individuo de esa naturaleza puede hablar libremente por un medio de comunicación abiertamente y expresar todas esas nauseabundas expresiones que expresa cuando habla en contra del responsable de que hoy en República Dominicana hayamos cambiado la vida para positivo la mayoría de los dominicanos. Es decir, esa es una desgracia que la democracia a veces entraña, porque eso más sucede en los países democráticos, donde a todo el mundo se le permite expresarse. En otros países no podrían ni sacar la cabeza a la calle. Pero también eso demuestra el nivel de canibalismo político que existe en nuestro país. También expresa el odio que albergan algunos sectores políticos en contra del hombre que lo ha derrotado ya 5 veces consecutivos, porque eso es parte de un plan estratégicamente organizado por parte de un sector político que le tiene miedo como el diablo a la cruz a Leonel Fernández para las próximas elecciones del 2016. Y lo demuestra el hecho de que ayer precisamente dieron una rueda de prensa para que se le ponga caso, para que se actúe en función de una declaración de un individuo de la calaña que yo he citado. Es decir, eso viene del sector de Hipólito Mejía. Eso es un plan político creado. ¿Pero quién? ¿Con Quirino? Claro. Es decir, que ellos se comunican. Porque Quirino es un socio de Hipólito Mejía. ¿Hoy quién fue que lo hizo capitán? Socio. Claro que sí. ¿A quién tú haces capitán de la noche a la mañana sin no tener rango ni tener los años? ¿A quién tú permites que se convierta en el jefe de campaña tuyo en una región? ¿A quién tú le haces un aeropuerto para que pueda negociar? Supuestamente era para transportar enfermos. ¿Cómo se lo hicieron a él? ¿A quién tú juramentas? ¿Con quién tú te sientas a desayunar? ¿A quién tú invitas a juramentar? ¿A quién tú invitas a una inauguración de una cárcel como se hizo en Elías Piña? Y tú sientas al lado tuyo, a la de la diestra, al lado, el primero que está sentado. ¿A quién? ¿A tu amigo o a tu socio? En cambio, ¿quién es el que coge preso a Quirino? ¿Quién es el que lo persigue? ¿Quién es el que le incauta, según su propia versión, más de 20 millones de dólares en propiedad y en efectivo en República Dominicana? ¿Quién es que lo manda a los Estados Unidos para ser juzgado y condenado? El presidente Leonel Fernández. Entonces, ¿a quién hay que atacar? ¿A Hipólito, que es mi socio? No lo puedo atacar. ¿A quién va a atacar? A Leonel Fernández, quien es el responsable de la derrota moral, económica y social de esa escoria humana. Entonces, eso naturalmente fue un plan urdido por Hipólito, quien buscó a su viejo amigo y le dijo, mira, tenemos que resolver esta situación. Y yo tengo demostración de que eso es así, porque conozco personas que me han hablado a mí, que viven en los Estados Unidos, de esa ligazón entre ellos, y contactos que han tenido últimamente con otros sectores. Pero vamos a ver cómo llegó la información por primera vez aquí de la supuesta carta que Quirino envió a República Dominicana. ¿A través de quién fue que la mandó? Fue a través del periodista Holguín. ¿Y usted sabe quién es Holguín? No. Holguín es un seguidor acérrimo de Hipólito Mejía. En su campaña a senador, Holguín se presenta en su afiche que tiene él en un lado y al otro lado Hipólito Mejía, promoviendo él su candidatura como senador de su provincia. De manera que todos los caminos conducen a un solo lugar. Todos los hilos demuestran que hay una vinculación política por parte de un sector adverso al Partido de la Liberación Dominicana y que ha sido derrotado por el Partido de la Liberación Dominicana en varias ocasiones, que está motivando y está promoviendo. Y lo demuestra el mismo hecho de la rueda de prensa ayer. Porque es que no se cansan de cometer torpezas. Pero también eso llama a cuestionamiento. Llama a cuestionamiento y a reflexión en la sociedad dominicana. Como un expresidente de la República, como un hombre que se supone el nivel que debe tener Hipólito Mejía en materia de conocimiento, permite su asociación con un individuo de la calaña de Quirino para hacer un daño político o intentar hacer un daño político, porque no lo han logrado ni lo van a lograr. La imagen de pulcritud que tiene
en la sociedad dominicana el presidente Leonel Fernández por la forma como ha conducido su gobierno está por el cielo. No podrá ser dañada por un delincuente de esa naturaleza y mucho menos por un político fracasado como lo es Hipólito Mejía. Vamos a hacer una breve pausa, Rubén Maldonado, porque tú dejaste la pista caliente. Y volvemos en unos minutos con este y otros temas de interés con el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Lo tiene. Sí, claro, pues. Señores, esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el licenciado Rubén Maldonado, quien es el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Licenciado, todo este tema que se ha estado hablando de la vinculación del narcotráfico y los políticos que pudieran recibir fondos, vinculaciones de ellos en actividades, nos deja, como siempre, la reflexión de que debemos transparentar los recursos que reciben los políticos y sobre todo los recursos que reciben en la campaña. Y aquí venimos de nuevo a hablar de forma de que sean más transparentes estas actividades y se piensa en la ley de partidos que pudiera hacer un aporte en ese sentido. Mira, yo creo que ciertamente ese es un tema importante y debe ser abordado en la ley de partidos que próximamente se supone aprobaremos en el Congreso Nacional, porque veo que ya hay la voluntad, por lo menos la voluntad del Partido de la Liberación Dominicana hay de que se apruebe, porque yo como vocero recibí expresamente la orientación del presidente Leonel Fernández de que aprobemos ese proyecto de ley para esta legislatura que se inicia. Pero más que transparentar, el problema no es ese, porque República Dominicana, afortunadamente, aunque el narcotráfico también ha metido su mano, no se puede decir que no, lo demuestra el hecho de la cercanía que tuvo este narcotraficante tan poderoso con el sector de Hipólito Mejía durante la campaña del 2004. Una demostración de eso, están ahí las demostraciones, fotografías, videos, juramentándose por parte del cuñado de Hipólito Mejía, que en ese momento ocupaba la posición de ministro de la presidencia, con fotografías, es todo. Lo que nunca han podido mostrar es una fotografía de Leonel, ni un allegado de Leonel íntimo alrededor de esa personaje. Ahora, siempre la delincuencia internacional se vende como simple ovejita y en un momento determinado puede confundir cualquier presidente de la República inclusive y cualquier funcionario y participar hasta de un cóctel y una relación y puede ser inclusive en un momento determinado hasta cooperar económicamente y no necesariamente representa eso complicidad por parte del partido que lo acepte, porque recuérdate que tú no sabes que una persona es delincuente totalmente hasta que no lo demuestran, ¿verdad? Hasta que no se descubre lo que está haciendo. Te voy a poner un ejemplo, al turno del tiempo. Yo voy a un comentario... ¿Y eso no aplica igual entonces, si ese es el argumento? ¿Aplicaría para Hipólito Mejía también? Sí, con una diferencia. Es ahí donde voy, con una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de Quirino, el mismo ex secretario de las Fuerzas Armadas de ese entonces, Soto Jiménez, en varias oportunidades denunció él mismo, le recomendó al presidente Hipólito Mejía que cancelara a este individuo por su vinculación y por la sospecha de que estaba en malos pasos y por la denuncia que había tenido por organismos internacionales. Entonces, ya tú sabes quién es el individuo. Si tú sigues con él es porque tú quieres. Y eso pasó con Quirino y el gobierno de Hipólito Mejía, hasta el extremo que después que se va Hipólito Mejía y entra el gobierno de Leonel Fernández, 4 meses después, inmediatamente lo cogen preso. Esa investigación no comenzó ahí, esa investigación venía hace mucho tiempo y no es verdad que el presidente de la República no va a saber que un caso de esa naturaleza no estaba existiendo. Sin embargo, no hizo nada. No hizo nada, ¿por qué? Bueno, porque son amigos o socios o es cómplice. Ahora, Leonel Fernández, que no tiene nada que ver con él y que no está ligado a ese medio, que no lo que dice, no, eso hay que proceder inmediatamente. Y el tipo lo agarran, lo cogen preso y lo extraditan. Como las mismas autoridades norteamericanas reconocieron. Eric Holder lo declaró públicamente. Daba gracias a la colaboración que las autoridades dominicanas hicieron para lograr capturar ese capo. Y cuando se hablaba de las autoridades dominicanas, se refería enfáticamente a las autoridades dominicanas del momento, como una expresión de queja de las autoridades judiciales del pasado. Entonces, tú puedes engañar
un empresario. Le voy a poner un ejemplo, Arturo del Tiempo. Entonces yo te escuché el comentario, Ramón, sobre quién fue que presentó Arturo del Tiempo. Pero Arturo del Tiempo no le dio dinero a ningún partido político. Arturo del Tiempo fue a una institución bancaria y con todo su aval crediticio, con un nombre en materia de su condición de empresario limpio, cogió un préstamo normal. ¿Por qué? Porque no estaba ni fichado, ni se sabía que estaba en esos pasos. No había vinculación. Sin embargo, él decidió a última hora ser parte de un negocio, o entendió que le dejaba más dinero, y se convirtió en un traficante de drogas, pero no lo sabíamos. Ahora, hay individuos que sí tú lo sabes, como el caso de Quirino. Quirino sí sabíamos todos quién era. Quirino sabía la sociedad dominicana, y mucho más la sociedad, las autoridades, y nunca hicieron nada. Entonces yo creo que aquí, a quien hay que llamar para responderle al presidente del Partido Revolucionario Moderno, que decía ayer que hay que llamar, que el presidente tiene que instruir. Yo creo que el presidente tiene que instruir, es verdad. Pues para que investigue la vinculación de Hipólito Mejía con Quirino, porque el que demostró ser, vuelvo y repito, y quiero dejar subrayado esa parte, el que demostró con sus actuaciones ser socio, aliado y amigo de Quirino en el ejercicio del poder, fue el expresidente de la República, Hipólito Mejía. Yo creo que sí, que ciertamente la ley de partido tiene que tener, y la ley, como estamos tratándolo, tiene especificaciones claras sobre ese aspecto. Pero también recuérdate que la ley no puede chocar en contra de los preceptos constitucionales. Y una de los preceptos constitucionales fundamentales es la libertad que tiene cada individuo de que su nombre aparezca si él quiere. Es decir, yo particularmente hago muchísimas donaciones de tipos sociales. Yo le puedo donar, y lo hago muy frecuentemente, y una de las condiciones yo le pongo a la persona que yo le doy una ayuda social, no puede decir que yo le di ese dinero. ¿Por qué yo lo hago? Porque en mí, como dirigente político, si le doy a una mujer una operación que me cuesta 50,000, 60,000, 70,000 pesos, lo que se va a interpretar al momento de yo hacerlo es que yo lo que estoy haciendo con eso es campaña electoral. Y yo, que soy una persona de la iglesia, no quiero bajo ninguna circunstancia que un acto que yo lo hago de buena fe, y lo hago por resolver un problema, se me vincule con querer buscar un objetivo ulterior. De manera que también hay que ver toda esa parte que tiene que ver, porque los empresarios pueden donar y dar su dinero, pero también hay otro aspecto que hay que analizar y ver cómo lo hacemos en la ley. Los empresarios también se cuidan, porque ellos dirán, bueno, si me publican, si yo le doy 100 pesos al PRD y me publican si le doy 50 al PLD, entonces mañana la gente del PLD, si gana las elecciones, van a tener una pero que nadie está hablando mí. de publicar. Nadie está hablando sí, lo que algunos sectores plantean, de saber. Sí, se sabe. Y se sabe porque el PLD como partido... Ahora, si no va a servir para poner control, entonces que no aprueben nada, ¿eh? No, que va a tener controles, y tiene controles. Y es una ley buena. La ley, la comisión ha hecho un trabajo extraordinario y tendrá controles. Ahora, lo que yo estoy planteando, y estoy de acuerdo con tu planteamiento, Jacqueline, es que independientemente de que tenemos que tener esos controles, la ley tiene también que guardar la parte constitucional. Y yo creo que sí, que la empresarial, que las donaciones y los aportes para materia de campaña que se le hagan a los partidos políticos tiene que tener un nivel de control y un nivel de registro, y hay controles. Ahora, el control más grande que deben tener los fondos que manejan los partidos políticos son los fondos públicos, porque son los fondos de todo el mundo. Rubén, y con los puntos que se dice que hay divergencia, que son 4 o 5 puntos, ¿se llegó ya a un acuerdo? Ya la comisión se reunió, una reunión en la cual estuvimos nosotros presentes y también el presidente de la Cámara, y hubo consenso. Los diputados que pertenecen tanto al PRD como al PRM, pues consensuamos. En gran medida se complació las opiniones de ellos respecto a esos puntos. Esa fue la orientación que nos dio el presidente Leonel Fernández, en el sentido de que cualquier situación buscáramos la forma de consensuar con ellos para que ese proyecto se aprobara. Ya el proyecto fue aprobado en la comisión, y esperamos que para esta legislatura que inicia el próximo 27 de febrero, pues se
se conozca y se apruebe en la Cámara de Diputados. Y la reforma a la ley electoral, la adaptación de la ley electoral a la Constitución de la República. Que yo creo que es más importante que inclusive la ley de partido. Porque la ley, es que la ley de partido lo que rige es la vida partidaria. La ley de partido fundamentalmente lo que trata es la democracia interna. Pero la ley electoral trata de la vinculación y el trabajo de la Junta Central Electoral para garantizar un proceso electoral diáfano y transparente. Entonces tiene mucha importancia. Pero también, hay algo que también podemos tomar en cuenta. Nosotros en República Dominicana no tenemos ley de partido. Y sin embargo, somos el país de América donde existe mayor nivel de fuerza partidaria, donde mayor nivel de solidez de los partidos políticos hay en América. Aquí tenemos, ¿cuántos años tenemos nosotros viendo que la República Dominicana, los tres partidos mayoritarios, PLD, PRD, Partido Reformista, siempre tienen la vanguardia de la preferencia electoral de los ciudadanos y ciudadanas de este país? En las elecciones pasadas, entre el PRD y el PLD, se dividieron las simpatías de la ciudadanía dominicana. Eso demuestra una solidez de los partidos políticos en la sociedad dominicana. En cambio, la ley electoral es más importante. Pero, naturalmente, ya el tema está cifrado fundamentalmente y se ha trabajado más, porque la ley electoral, aunque la sometió, hay un proyecto que lo sometió la Junta Central Electoral y hace mucho tiempo que lo sometió, no ha sido aún lo suficientemente estudiado y analizado en el seno de la Cámara de Diputados y tampoco en el Senado. Por lo que... Pero se supone que es una prioridad en la próxima legislatura. Tiene que ser. Tenemos que comenzar, tenemos que iniciar el estudio de la ley electoral, pues como te dije, creo que es una ley importantísima. Conjuntamente con ella, también tenemos ya que salir del proyecto de ley de partido, porque también es un proyecto viejo, donde de una u otra manera todos tenemos nuestra propia mea culpa, todos somos culpables, porque ninguno lo hemos probado. El PRD cuando tenía mayoría congresional no lo hizo, el Partido Reformista tampoco, y nosotros como PRDistas tampoco podemos tirarle la toalla a otro. Ciertamente tampoco lo hemos probado, aunque en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana es donde más se ha profundizado y donde más lejos se ha llegado en el estudio y el conocimiento de este proyecto, hasta el extremo que ya hoy estamos aprobando la ley de partido. Dice Jacqueline, mira, como que dice algo. No, yo no estoy de acuerdo. Ustedes tienen muchísimos años ahí y no han hecho nada en ese sentido. Mira, ya debieron haberla aprobado hace tiempo y dar un ejemplo. Y no han avanzado porque no han tenido voluntad. Ahora, como usted bien lo dijo, como tienen el mandato expreso del presidente del partido, entonces se van a poner en No, porque es una ley que no puede bajo ninguna circunstancia aprobarse tampoco sin el concurso de la dirección política de los partidos, porque es a ellos que lo va a regir, es a ellos que lo va a mermar, es a ellos que lo va a organizar. Entonces, no podemos crear una ley en contra de la decisión. Imagínate tú una ley donde Miguel Vargas Maldonado, los dirigentes del PRM, los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana no estén de acuerdo. Entonces, ¿qué ley estamos haciendo? Pero aparte de eso, los que hacen la ley también son parte de esa organización política, lo que significa que hay un estrecho vínculo, hay un conducto vinculante entre el diputado, el legislador y el partido, así que la ley nos va a regir a nosotros mismos como tal, lo que hace inclusive más difícil el proceso, porque también crea un ambiente de, tal de interés particular en un momento estipulado de algún legislador. No digo que sea el caso en este momento, pero puede suceder en una coyuntura X. Pero hay una voluntad, la verdad que hay voluntad de hacer dos cosas. Primero, aprobar la ley de partido, y segundo, crear las condiciones para que el Partido de la Liberación Dominicana siga en el poder en el año 2016. Rubén Maldonado, muchísimas gracias por tu participación y tratar tantos temas de interés. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino